El 2018 comenzó de la misma forma que terminó el 2017. El pueblo venezolano se está rebelando. Siguen las protestas, se profundiza la protesta obrera y popular. Ahora no solo son los sectores populares, no solo son las comunidades que ya en diciembre protestaban por la estafa, por el engaño del pernil que ofrecieron electoreramente los candidatos del PCV en las pasadas elecciones y que no cumplieron, demostrando que este es un gobierno mentiroso que no quiere ni cree en el pueblo. Esas protestas que se iniciaron en diciembre por el tema del pernil continúan y se profundizan por el hambre, porque ya esto es inaguantable. El pueblo venezolano está pasando el trabajo que nunca en la historia contemporánea había pasado. Esta es la peor tragedia social y económica de por lo menos los últimos 90 años. Pero no solamente son los sectores populares, las comunidades, los jóvenes de los barrios populares de las ciudades y de los pueblos de Venezuela que salen a protestar, sino que también el movimiento obrero comienza a aparecer en escena. Esto es un elemento cualitativo que distingue la protesta del 2018 de la que se produjo en el 2017 entre abril y julio de ese año. Ahora los trabajadores comienzan a levantar cabeza, comienzan a dejar a un lado el temor y salen a la calle a protestar por sus reivindicaciones, por sus demandas, por salario, pero esencialmente por el hambre. Ejemplo de esto fue la protesta que se dio en el mes de diciembre, pero que se ha continuado en los primeros días del mes de enero en Petrocedeño, donde no había comida, donde los comedores no estaban funcionando. Pero también salen los cementeros, una marcha importante, masiva, combativa de los cementeros en el norte de Anzoátegui, específicamente en Guanta, que fue precedida de otras marchas en Barcelona y Puerto La Cruz, ponen en evidencia que los trabajadores comienzan a salir. Igualmente los trabajadores eléctricos del mismo estado de Anzoátegui que se pararon, y los docentes de Cumaná que hicieron una asamblea extraordinaria recientemente y que votaron en dicha asamblea un paro y una marcha para el día 18 de enero. Todas estas son evidencias de que es necesario la unificación de todas estas luchas, que el pueblo, las comunidades, los jóvenes y los trabajadores se unifiquen en la calle, en la movilización, en la protesta, y de esta manera dar al traste con el paquete de ajuste que aplica el gobierno y con toda la política de hambre y represión del gobierno de Maduro. Los trabajadores salen a la calle y esto es un elemento muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Desde el PSL nos parece un elemento cualitativo muy importante y significativo para potenciar, para desarrollar la lucha del pueblo venezolano. Es inaguantable la situación que vivimos y la única manera de derrotar el ajuste del gobierno, el paquetazo terrible que nos están aplicando, en acuerdo con los empresarios y con la misma Mesa de la Unidad Democrática, que ha demostrado su incapacidad para darle respuesta a las necesidades del pueblo venezolano y que hoy se encuentra negociando en República Dominicana los intereses de los trabajadores y del pueblo a espaldas de ese mismo pueblo que ellos reconocen que no tuvieron la capacidad de interpretarlo en el mes de diciembre, pone en evidencia que es necesario construir una alternativa política de los trabajadores y del pueblo que se construya al calor de la movilización y la protesta obrera y popular, que plantee de manera clara la necesidad de luchar contra el hambre, por comida, como elemento central de un programa de lucha. Primer elemento fundamental, luchar por comida, sin restricciones, sin carnet de la patria, sin exclusiones de ningún tipo. La comida tiene que ser para todos. Y en ese sentido el PSL y la corriente sindical Secura plantean la necesidad de levantar un plan alternativo económico y social, obrero y popular, que parta de un plan de emergencia para darle respuesta al problema de la alimentación del pueblo trabajador venezolano. Que se importe masivamente comida, que se desarrollen la producción en el campo para darle respuesta a esta necesidad imperiosa del pueblo trabajador de nuestro país, como primer elemento. Otro elemento importante de ese programa de lucha y de ese plan alternativo obrero y popular tiene que ser el aumento general de salario, que el salario mínimo se iguale a la canasta básica y que se indexe, es decir, que se aumente cada 3 meses de acuerdo a la inflación. Asimismo, junto a estos dos elementos que tienen que ver con las necesidades inmediatas del pueblo, que es la comida y el salario, creemos que es importante que para sostener esta política de recuperación del nivel de vida del pueblo trabajador
se deje de pagar la deuda externa. No al pago de la deuda externa tiene que ser otra consigna fundamental de ese programa de lucha, junto con la necesidad de que el petróleo, nuestra principal riqueza, sea 100% venezolano, sin transnacionales ni empresas mixtas. El robo que se venía produciendo en el país desde la época de Chávez y que se venía desarrollando en el seno de nuestra principal industria quedó en evidencia en los últimos días, cuando el gobierno, en el marco de su disputa interburocrática, de esa disputa por el control de la renta petrolera que se está dando, se vio obligado a poner preso, a detener y a perseguir a Rafael Ramírez y a otros altos gerentes de nuestra industria petrolera. Lo que pone en evidencia, o lo que refleja, por qué estamos como estamos. La única explicación es que se robaron los reales, que este gobierno de falso socialismo, de falso antiimperialismo, no solo ha entregado nuestra soberanía, sino que además se robó los reales, los millones de dólares que han recibido a lo largo de estos 18 años, tanto el gobierno de Maduro como el gobierno de Chávez. Y asimismo planteamos la necesidad de una reforma agraria democrática, que se entregue tierra para los campesinos pobres, que se eliminen las restricciones a las libertades democráticas, que cese la persecución a los que luchan, a los que disienten, a los que critiquen al gobierno, como acaba de suceder con un trabajador del metro de Caracas, que le han aplicado la ley del odio simplemente por colocar en el Facebook su descontento, reflejar su descontento por el salario miserable que gana, que ni siquiera le alcanza para lavar el uniforme para ir a trabajar. Y este trabajador lo han despedido aplicándole la ley del odio, sin ningún tipo de manera unilateral, sin tomar en cuenta lo establecido en la ley orgánica del trabajo. En ese sentido, el Partido Socialismo y Libertad y su corriente sindical Secura están con las luchas del pueblo y los trabajadores. Llamamos a organizarnos, a construir una alternativa política y a seguir desarrollando y profundizando la protesta obrera y popular en las calles para derrotar al gobierno de Maduro y su plan de ajuste antipopular.